Cuando estuve por cosas del destino en la Unión Soviética, porque era Unión Soviética en el año 82, cuando Gabriel García Márquez hizo su aparición como premio Nobel de Literatura con su obra 100 años de soledad, que para mí fue un orgullo ver que siendo colombiana todo el mundo me abrazaba y me decía: tu premio Nobel de Literatura ganó, ganó, ganó. Y yo me sentía orgullosa de ser colombiana. Me sentía orgullosa de Gabo. Siempre me encantó su forma de escribir, sus libros, que no me los enseñaron en el colegio Bifi, no. Mi papá era un profundo lector de Gabriel García Márquez. Mi papá fue gaitanista, admirador de Jorge Eliezer Gaitán. Mi papá era un campesino boyacense que fue enrolado en la Armada y llegó a hacer su carrera militar, hasta donde su honestidad, su transparencia lo permitió. Porque así es la vida de la Armada en la época en que yo la viví. Aprendí a amar los signos patrios, a respetar la ley. Aprendí a estar orgullosa de ser un padre, de ser hija de un padre militar. Por eso jamás puedo odiar a mi ejército colombiano, así sea al servicio de una clase pudiente. No podía. Y mis 3 años en el sur de Bolívar me enseñaron una cosa fundamental, que espero que ustedes algún día la aprendan. Me enseñaron a que no todo lo que se dice en los medios de comunicación es cierto. Cuando yo llegaba a mi casa a visitar a mis padres, mi papá me decía: ¿y qué hace allá, hija mía? ¿Qué hace allá? La van a matar. Y yo: ¿por qué? Allá no pasa nada, todo es seguro. No, mire, lo que dicen, esa zona roja. No, sí, claro, es zona del Ejército de Liberación Nacional, del José Solano Sepúlveda, pero ellos son la autoridad y allá no hay nada, allá no hay nada, allá no hay policías, allá no hay estación de policías, allá no hay ni siquiera hay centro de salud. Hay unos colegios muy, muy, muy pobres. Hay maestros. Ellos no lo matan a uno, papi. Ellos hablan de sus ideas y más nada. Y yo las confronto y no me matan. Porque yo nunca entendí cómo el ELN llevaba un fusil de un lado y la Biblia del otro. Eso jamás lo entenderé. Jamás. Jamás. Como tampoco entenderé cómo el señor Álvaro Uribe vive en una hacienda muy millonaria y al lado puede haber una casa demasiado pobre y a él importarle. Jamás entenderé eso, jamás, jamás lo entenderé. ¿Cómo un ser de Dios puede ser tan miserable? Es lo mismo, yo no puedo entender cómo una persona pregone a Dios y ande con un fusil. Jamás lo entenderé. Entonces, mi padre en su sabiduría, porque mi padre era un hombre sabio, muy sabio, por eso no llegó a ser almirante, por eso no llegó a ser jefe de la Armada, porque era un hombre sabio, un ser de Dios. Entonces, cuando él vio que a mí, quizás de pronto me estaban utilizando como joven, como amante de Dios, mas yo no era hippie, jamás iba a ser hippie, jamás iba a estar en la droga, jamás me iba a meter en ese cuento, yo era fácil para ser captada por el movimiento revolucionario. Entonces, él me dijo: ¿pero cómo así que te dieron un viaje a la Unión Soviética? Claro, ven un liderazgo en mí, ven a una persona líder, a una persona capaz de ayudar a los jóvenes. Entonces me dijo: yo te ayudo. ¿Qué te dan ellos? Ellos me dan la estadía, me pagan para yo estar allá, me dan movimiento comunista internacional en la Escuela del Consomol, pero también me enseñan el marxismo-leninismo.
Yo le dije, listo. Mi papá me dijo, listo, yo te voy a dar $50 para que no tengas problemas, siempre estés comunicándote conmigo. Y claro, te apoyo, te apoyo. Ojalá todos los padres hicieran lo que hizo mi padre. Te apoyo. Y yo me fui a la Unión Soviética, esperanzada en ver si allá había justicia, amor y paz. Sube 5 meses. ¿A qué conclusión llegué? A que si usted no tiene fe en Dios, nada es posible. Podía ser un sistema más justo, sí, no vi pobreza, sí, pero es un país desarrollado, eso me decían, es un país desarrollado, pero pobreza hay en Estados Unidos, es un país desarrollado. Miseria hay en Estados Unidos, injusticia hay en Estados Unidos, es un país desarrollado, viven de inmigrantes, es un país desarrollado, pero acá lo que no me gustaba, y se lo digo al señor Putin, es no enseñarle a Dios a los jóvenes. Es la mayor protección que puede tener uno, amar a Dios. Y cuando yo estuve fue el año 82 y ya venía la perestroika. ¿Y sabe por qué sea la perestroika? Por eso, por no amar a Dios, por no estar con Dios. Allá tuve la fortuna de conocer un militar soviético. Miren lo que es Dios. Dios te hace vivir experiencias, que conozcas la esencia del marxismo, la esencia del leninismo, las obras escogidas de Lenin, el Capital, todo eso. Pero a la vez conozcas qué pasa en un país que no ama a Dios. Estoy en una cafetería y me encuentro con un militar que hablaba español. Yo no sabía que era militar, solamente sabía que hablaba español y yo después de mis clases, yo me iba sola con un diccionario a ver cómo era Moscú. ¿Cómo era Moscú? Si todo lo que me estaban enseñando era igual a lo que había en Moscú. Y por obra, de pronto de mi belleza, no sé, o de mi energía, o por el amor de Dios que me tiene, ese señor me aborda y me dice que quiere enseñarme Moscú, que quiere enseñarme lo que es la Unión Soviética. Y yo le dije, listo, gracias, se lo agradezco. Y nos vamos en su zastava. Y yo le dije, ¿por qué aquí no aman a Dios? ¿Qué pasa con Dios? Sí, está la Plaza Roja, está el Kremlin, están las iglesias con cúpulas hermosas, pero yo no veo el amor de Dios. Veo museos. ¿Dónde está Dios? Entonces él me ha dicho, a mí me da risa porque me acuerdo que era una enseñanza de Dios. Me dice, venga, yo quiero que para que usted vea a Dios tenemos que ir a los pueblos. Y a mí me tenían no permitido salir del área de Moscú por mi seguridad. No sé por qué era mi seguridad. Y yo le dije, vamos, salgamos. Iba con un militar ruso. Vamos. Entonces me llevó a los pueblos y me mostró un monasterio y me mostró los popes. Yo dije, pero ellos son viejos. ¿Dónde están los jóvenes que van a estudiar para ser de Dios? No, aquí los únicos que pueden llegar a ser popes son los hijos de ellos. Aquí no hay incentivo a la religión. ¿Y por qué? Ajá. No. Y yo dije, no, esto no es lo mío. Y después nos fuimos a un hotel donde él tenía permiso para entrar. Porque no era que no le permitían a ningún soviético ir, no. Era tan costoso que no podía ir una persona del común. Era nada más la gente del buró. Entonces yo entré a un restaurante y él me dijo, pide lo que quieras. Y yo, bueno, yo siempre he querido comer caviar para ver si esa vaina es rica. Yo eso no sé, yo nunca he comido caviar, no sé. Y él me pidió un platico de caviar y a mí esa vaina no me gustó. No me gusta el caviar. Entonces él se reía porque él me decía, es que es increíble que
Hay gente que no le gusta este alimento. Hay gente que le encanta. A mí me gusta el pescado, pero no es que yo me muera por el caviar. Ni por el sushi, ni por la comida peruana, cuando el pescado es crudo. No sé, son gustos, ¿no? Entonces, con él hablé mucho, mucho. Pasé el día entero hablando con él. Y perdimos contacto porque yo no podía decirle dónde estaba bajada. Y cuando él me dio un teléfono para que yo lo contactara, pero cuando yo lo contacté me hablaban en ruso y yo no sabía. Y no sabía cómo expresarme y no sabía a quién decirle que yo quería seguir hablando con ese militar ruso que había estado en Perú, porque él no podía, yo no podía revelarle que yo estaba en la escuela del Komsomol. Pero eso no quiere decir que no tenía libertad. Claro que la tenía, sino que había desobedecido. Y para mí la desobediencia es grave. Mi papá me enseñó a ser obediente. Una cosa muy buena, ser obediente. Después estuve en Tasquien, Asia Central, y tampoco vi pobreza. Pero allí veía mujeres con la cara tapada, y yo decía, ¿ellas por qué? Y nosotros estábamos yendo custodiados como si fuéramos cónsules, como si nosotros fuéramos unas personas importantísimas y éramos jóvenes estudiantes. Y yo decía, ve, esta vaina es como rara, pero no veía pobreza. Entonces eso me encantaba. Pero no me gustaba que los jóvenes no pensaban sino en pendejadas. Pensaban en Olivia Newton-John, John Travolta. O sea, yo no los veía interesarse por Colombia, por su país. No les importaba. Y yo decía, y entonces no entiendo, estos jóvenes les pagan por estudiar y no saben nada. Bueno, decía yo, les estoy hablando de mi experiencia. Después ya entendí muchas cosas. Después vino la perestroika, Gorbachev y ahora Putin. ¿Sí me entienden? Entonces sí, había que hacer un cambio, pero no al capitalismo, no. Había que hacer un cambio necesario. Debían dejar de estar comprándole a Cuba la caña barata. Claro, ellos se veían abocados por una tesis estúpida de Lenin, la correlación de las formas de lucha. No, ellos decían la correlación de las formas de lucha, no, que entre más países socialistas haya, es mejor la guerra contra el capitalismo. Malo, malo, porque es que no es imponer tus ideas a nadie, como hace Trump, la misma vaina, imponer su economía a través de empréstitos con la banca internacional, con el Fondo Monetario Internacional, y desangrar la economía de un país, usufructuando su economía, porque cuando tú prestas a un interés que aparentemente es bajo, pero que se convierte en un servicio de deuda insostenible, no es correcto. Y la Unión Soviética, ¿qué hacía? Patrocinaba las ideas a través de Cuba comprándole el azúcar barata. Y su economía se iba desangrando. Obviamente, su economía va mermando. Es lo que pasa con los Estados Unidos. Son imperios que no deben existir porque no son de ayuda igualitaria, no son de cooperación, son de dominio. Pero uno se pregunta, ¿este domina para qué y el otro domina para qué? Pero son dominios, son adoctrinamientos. Entonces, yo decía, mierda, esto no me gusta. Había cosas muy chéveres que tú prendías la televisión y veías, era arte, vals, el ballet. O sea, tú no veías propaganda, tú no veías gente diciendo, compre jabón supremo, compre Fab, compre Coca-Cola, compre no sé qué. No, era cultural. Eso me encantaba. Yo decía, para eso es los medios de comunicación, para enseñar, para educar. Entonces yo decía, Dios mío, esto algo le falta. Y después vino la perestroika. Yo siento que la perestroika era un mal necesario para la Unión Soviética, para entender que a Alemania tenía que decidir por sí sola romper el muro de Berlín.
que Yugoslavia, Checoslovaquia y todas esas naciones debían ser libres, Ucrania y todo, para poder decidir. Que la Unión Soviética era muy grande, que ya no estábamos en la época de Stalin, que Stalin fue un hombre bárbaro, bárbaro, porque yo allí, en esa escuela del Komsomol, me vi, así se templó el acero, y es muy duro ver esa película. Para un ser de Dios es muy duro ver así se templó el acero. Cómo cogían a esos mencheviques y los acribillaban. No es justo. Cómo la guerra que dio Stalin era terrible. No, yo salí llorando de esa película. Yo no salí más revolucionaria, salí llorando. ¿Se dan cuenta por qué? Si es necesario tener a Dios y fe y el amor de Dios. Sí, había que tener amor y fe. Y entonces cuando yo regreso a mi país, después de todas esas experiencias y muchas más, yo no vine a hablar bien del capitalismo, no. ¿Por qué? Si el capitalismo es horrible y el capitalismo que vivimos ahora es peor y el imperialismo es peor, no. Vine diciendo la necesidad de que los soviéticos entendieran que había que amar a Dios. Y tomé la decisión más sabia de toda mi vida, y es estar con Dios. En justicia, amor y paz. Al pan, pan y al vino, vino. Entonces, eso es una experiencia que yo quería compartir porque yo la veo necesaria en este momento de tanta polarización y tanta maricada. Porque eso es lo que pasa en Colombia. Tienen un adoctrinamiento miserable que no le sirve a nadie. Ni a Dios, ni a nadie. A nadie.